Como comentábamos, hay una diferencia entre la rescisión y la terminación. La diferencia es que en el caso de la rescisión es una ruptura anticipada de la relación. ¿Qué podríamos mencionar como causales de terminación? Pues el mutuo consentimiento, o sea, una terminación consensual, ambas partes se ponen de acuerdo. La otra es la muerte del trabajador, cuando en caso de que sea obra determinada o tiempo determinado, pues es ya sea el conclusión de la obra o el vencimiento del plazo del término. La incapacidad física o mental o inhabilidad manifiesta del trabajador para que se haga imposible la prestación del trabajo. Y también pues los casos del artículo 434 que nos habla de la terminación de la relación colectiva de trabajo, pues porque hay un acuerdo con el sindicato o incluso pues porque se concluye la empresa. Ok, entonces estas son las diferencias que tenemos entre el concepto de terminación y el concepto de rescisión. El artículo 46 de la Ley Federal del Trabajo me menciona que hay causas de terminación, entendiéndose rescisión, en que son sin responsabilidad para una de las partes. El artículo 47 me da las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón y el artículo 51 me da las causales de rescisión sin responsabilidad para el patrón, para el trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que existe pues una especie de simetría jurídica entre las causales de uno y del otro. A vía de ejemplo, pues el acoso sexual sería una causa de rescisión para que se le rescinda al trabajador si éste lo hizo en contra del patrón mismo, de sus representantes o de algún compañero de trabajo, pero también a la inversa, si es el trabajador quien está sufriendo el acoso, entonces el trabajador o la trabajadora en su caso puede pedir la rescisión ante la Junta, argumentando pues hay acoso y solicitar la indemnización, ¿no? Entonces, sí. Este es un buen tema que vamos a ver en el artículo 47. Ajá. Sí, vamos a ver ahorita, creo que la fracción segunda es una fracción interesante porque allí hay una frase muy sui generis que dice en contra de. Entonces, suele suceder que haya acosos, pero consensuados, ¿no? Este, donde hay como una especie de juego o de alguna manera, esa sería la palabra, gracias, gracias. Sí. Es que no quería entrar en algún término que se viera como mala onda de mi parte. Pero aquí sí, el término de la complicidad es un buen término, porque a veces hay acoso, pero es parte de un juego, ¿no? Incluso en Estados Unidos ese juego en el mundo corporativo le llaman el wrapping, creo, ¿no? O sea, Ujú. ella se presta, él se engancha, él empieza a acosar, ella se retira. Ah, ya. Entonces, esos acosos consensuados ya no caen en la figura que te está estableciendo Ujú. el artículo 47, porque ya no es en contra de, ¿no? Sino hay una especie de consenso de las Sí, partes. sí, pero cuando no es así, también viene en el artículo 47. Sí, Ah, sí está en el artículo 47 cuando no es así. ok. Ujú. Ok, entonces vámonos ya, directo y sin escalas al 47, ¿no? Entonces, el primer supuesto del artículo 47 es el engaño. El engaño con respecto a las capacidades, a las habilidades o incluso podríamos hablar del nivel académico, ¿no? Certificados falsos, cosas así, ¿no? O sea,
sí soy titulado, pero me titulé en la Universidad de Santo Domingo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mandé muy consabida, sí, sí, sí. Entonces, aquí, ¿cuál es el tema? Que solo tiene el patrón 30 días, no para darse cuenta, para demostrarlo. Y pues, oye, ya lo googleamos y ya vimos que esta cédula profesional no existe. Con ese, o sea, vas a imprimir la pantalla de Google y la vas a llevar a la junta, pues el secretario de acuerdo se va a revolcar de la risa con tu prueba. O sea, necesitas una pericial. Una pericial de este tipo, pues tarda más de 30 días. Entonces es un tema muy complejo, por lo cual yo menciono, oye, como todo mundo sabía que esto no había forma de probarlo, pues otorgaron al patrón el tema del contrato de prueba. En la fracción segunda, lo que comentabas, contador, la falta de probidad y honradez, lo cual se vuelve un tema difícil de probar. Y fíjense, dice, durante las labores. Y que esta falta de probidad y honradez en contra de quién, pues del patrón, de la familia, de los directivos, de los administradores, en contra de clientes, de proveedores, a menos que haya una provocación, ¿no? Entonces, si hay una provocación, sí se podría disculpar esta falta de probidad. En la fracción tercera, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempeña el trabajo, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que este es contra el patrón, contra los familiares, proveedores y clientes. Y acá es ya contra cualquier compañero de trabajo, pero solo si se altera la disciplina. Si no se altera la disciplina, pues prácticamente no habría razón. Definición de probidad y de... Aquí hablaríamos de riña. Oye, la riña entre dos trabajadores puede ser causa de despido si son morales. Ojo, aquí es el que te estaba mencionando. Fíjate en esto, ¿eh? Cometer el trabajador actos inmorales o de hostigamiento y acoso sexual. Oye, si no es against, o sea, no es en contra, porque está consensuado, ¿no? De repente hay algunos momentos en que puede haber dos trabajadores que se lleven demasiado pesado, que se cometan faltas de respeto, que en términos normales serían causa de rescisión. Pero si hay un consenso, o sea, aquí es el tema contra quién están actuando. Pues así se llevan este par y están bien locos, ¿no? Se faltan el respeto, ambos, el uno hacia el otro. No habría causa de rescisión porque no están haciéndolo en contra de nadie más. Ujú. Este es un tema que nuevamente entramos a lo que platicábamos con el contador, ¿no? Aquí el tema de la subjetividad es, pues de repente vas a una parada de microbuses y ves cómo se llaman los microbuseros y dices, oye, no estoy en contra que se lleven así, pero que no lo hagan en público, ¿no? O sea que hay niños, hay señoras y, en fin, ¿no? Pero para ellos es un común, o sea, no es un tema y se vuelve subjetivo, ¿no? Es más, si tú lo censuras, pues te llevas o sea, te la revierten, ¿no? O sea, se puede poner peor la cosa, porque la persona no lo ve como grave, algunas faltas de respeto. Entonces aquí el tema es en contra. ¿Y qué quiere decir en contra? Pues que tendría que haber alguien, un quejoso tendría que existir. Alguien que digan, oye, mandé, es correcto, ¿no? Para que pueda existir. Pero como puedes apreciar, pues la fracción sí incluye el acoso.
Revelar el trabajador los secretos de fabricación. Y aquí, ¿qué es bien importante? Los contratos o los convenios de confidencialidad. Porque el trabajador puede decir, yo no sabía que eso era un secreto, ¿no? Oye, pero revelaste la fórmula, ¿no? ¿Y en qué momento me dijeron que eso no tenía que revelarlo, ¿no? Entonces, los convenios de confidencialidad son muy importantes, sumamente importantes. En México, las leyes en materia de la violación de los secretos industriales no es tan pesada como en algunos otros países, pero sí juega un papel psicológico importante, ¿no? Porque ¿cuántas veces seguramente ustedes han sido testigos de casos en donde se llevan la cartera de clientes, ¿no? O sea, ya tienen la base de datos de los clientes, la base de datos de los proveedores y se dan cuenta que son negocios a veces de papel. O sea, simplemente teniendo estas bases de datos y los contactos, pueden montar un negocio igual, ¿no? Entonces, un contrato de confidencialidad aquí se vuelve importante porque no tendría solamente alcances laborales, sino incluso alcances penales. Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón. Ojo con el tema de 30 días, no es en un mes, sino empieza el conteo a partir de la primera falta. De tal manera que si la primera falta fue, hoy estamos a 29, ajá, 29, ¿no? Hoy es el primer día, ¿no? La primera falta. Aquí empieza el conteo. Entonces, ¿cuándo acabaría el conteo? El 28 de abril. Ahí termina el conteo. Si en ese periodo se tienen más de 3 faltas, ojo, la rescisión viene a la cuarta falta, no a la tercera, porque es más de 3. ¿Qué es importante en el tema del ausentismo? Pues tenerlo debidamente justificado y documentado, porque si no lo tienes documentado, ¿cómo pruebas que faltó? No hay una lista de asistencia, no hay un reloj checador, o sea que hoy en día pues, son hasta digitales, ¿no? Con el dedo pulgar, algunos ya muy sofisticados con el iris del ojo, ¿no? Entonces, si no tienes esos controles, pues ¿cómo justificas que realmente incurrió en la causal de rescisión? Desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate de trabajo contratado, ¿no? Yo creo que este es un común denominador, ¿no? O sea, habría tantos despidos por esta. Otra vez caemos en lo mismo y perdón que sea tan recurrente en eso. ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestras que el trabajador no quiso hacer la labor para la cual estaba contratado? ¿No? O sea, en el despacho yo de repente les digo, oye, ¿en serio que te contratamos para que nos libres de problemas, no para que traigas problemas? ¿No? O sea, si voy a contratar gente que me va a traer problemas, pues mejor lo hago yo, ¿no? O sea, entonces, bueno, teóricamente se contrata personal, pues no para que me traigan cargas, sino para que me liberen de cargas. Entonces, pero la desobediencia es, yo no sé si es un tema cultural o qué pasa, pero incluso lo veo más recurrente en ciertas edades, ¿no? No quisiera hacer estigma de las generaciones, pero en particular hay una generación que está, como que son desobedientes por naturaleza, ¿no? Negarse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes. O sea, se le dio casco, gogles, guantes y no los usa. Sería motivo de rescisión. Concurrió el trabajador en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico, salvo que sea con prescripción médica. Y si es con prescripción médica, tiene que dar aviso de antemano. O sea, no puede estar tomando los medicamentos y no dar aviso, ¿no? Tal vez esta sí sea relativamente fácil de probar, pero a ver, sácale una prueba de sangre, ¿no? O sea, llegó alcoholizado y pues a ver,
Háganle un examen para que demostremos que realmente está alcoholizado. La sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión que haga imposible el cumplimiento. Y la falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos. Por ejemplo, hay una empresa que se dedica a dar mantenimiento a los aviones y por norma oficial mexicana no puede subir alguien que no tenga un certificado de aviones, porque ha habido muchos accidentes, dejaron un desarmador ahí en medio de los dos lienzos, del externo y del interno, pero hace un hoyito el desarmador y adiós, ¿no? Entonces, sí tienen que ser personas certificadas en estos casos. Si carece de los permisos, pues sería causa de rescisión. Y nos habla de los análogos, o sea, cualquier otro que se parezca a los ya mencionados. Como ya lo dije, el artículo 51 es la contraparte. O sea, estos son para rescindirle al trabajador. El 51 es para que el trabajador solicite la rescisión y sea indemnizado. Ah, Ok, entonces para que todas estas causales surtan efecto, deben de dársele a conocer por escrito al trabajador cuál fue la causal, en qué incurrió, cuáles fueron las faltas, o en su caso acudir ante la Junta a hacer esto. Mi recomendación personal es que sí sea ante la Junta cuando ya es una rescisión, ¿no? O sea, ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos, en el supuesto, me corrieron. ajá. ¿Cuánto tiempo tengo para yo ejercer la presencia ante la Junta? Tú eres la persona despedida, 2 meses. Vamos a ver un tema que se llama prescripción de derechos. Está aquí en el material y ahí se establece que todos los derechos laborales son de un año, salvo el despido que son 2 meses. En el caso de la prima vacacional, también tiene una prescripción diferente, ¿no? Ah, ok. Son las dos excepciones, pero de ahí en fuera, por ejemplo, PTU, un año, a partir de que se devenga la PTU. Y todos los derechos laborales un año, pero el despido 2 meses y la prima vacacional en realidad sería un año y medio. En ese caso, porque la ley te dice 6 meses, pero tienes un año para disfrutarlas, ¿no? Entonces por eso estamos hablando de un año y medio. Ujú. Ah, ¿Qué pasa en el tema de las faltas disciplinarias? Bueno, existen tres opciones. Según el 423, dice, bueno, para que pueda haber una sanción que se le imponga como disciplina, la suspensión, es mándalo a su casa, ¿no? Tiene que estar previsto en el reglamento interior de trabajo. Y obviamente él tiene que haberse dado en conocimiento del contrato, del reglamento interior de trabajo. O sea, no le puedes decir de repente, mira, está previsto en el reglamento y vete a tu casa y a mí cuando me informaste del reglamento, ¿no? Entonces tiene que firmar en una copia del reglamento que lo más recomendable es que diga que lo conoce y que recibió copia del reglamento, ¿no? Entonces, esto es lo más recomendable para que realmente puedas hacer válidas estas sanciones que no pueden exceder de 8 días. Pero yo creo que 8 días en un trabajador que vive del día a día ya es un gran castigo, ¿no? O sea, tal vez incluso menos para un trabajador que tiene familia, que tiene hijos que mantener. No le pagues 3 días, pues ya es un chorro, ¿no? Entonces, tal vez sí es una buena forma de amagar, ¿no? Para poder mantener la disciplina y el orden en los centros de trabajo. La otra, bueno, pues si incurre en los supuestos del artículo 47, que ya lo vimos, pues la otra sería la rescisión.
Y bueno, la otra, pues sería no se incurrió o no lo puedo probar, pero sí te despido y te hago efectivas las indemnizaciones del 48, 49 y 50 de la Ley Federal del Trabajo. Serían las tres opciones que se tienen. ¿Cuál es la más común? Bueno, la más común es esta, la de la indemnización. Y también la más común dentro de esa es la que se dice, pues negócialo, ¿no? Negócialo porque, ¿no? Claro, ahora están los paladines de la justicia, ¿no? Que, van a vindicar, ¿no? Pero yo creo que hay un rezago importante en este sentido. También habla los artículos en cuestión, 83 y 85, que tiene que ser remunerador, o sea, habla de que sea digno, que sea remunerador, eh, y pues nos establece, por ejemplo, ahí la proporción del salario con relación a las jornadas, que yo debo de dividir el salario diario entre el número de horas para ver si la proporción que le estoy pagando es menor o superior al salario mínimo. Pero de todas maneras el parámetro de medición pues está un poquito fuera de contexto. Ok, este artículo sí es bien importante, súper importante. ¿Por qué? ¿Qué es salario? ¿No? Me dice el artículo 84, el salario se integra, y fíjense, me está definiendo el término salario, con los pagos hechos en efectivo, cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie o cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Entonces, pregunta hasta atrás, licenciada Marisol. ¿Tú crees que, por ejemplo, a la luz del artículo 84, para saber qué salario debería de integrarle la parte proporcional diaria del fondo de ahorro, de los vales de despensa y demás prestaciones? ¿O no debería de integrar? Para la definición salario, no estamos hablando de salario diario integrado, sino estamos hablando meramente del término salario. No, yo creo que no. Ok. Cuando nos habla de las indemnizaciones, me remite al 84. Ujú. ¿Qué quiere decir? Nadie lo hace. Nadie lo hace. Pero la ley prevé que al momento de indemnizar, tengo que indemnizar todos los conceptos. Todos. O sea, tengo primeramente que integrar todo lo que acabo de mencionar, fondo de ahorro, vales de despensa, y lo que dice aquí, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, todo lo tengo que integrar. Y una vez que ya tengo el monto salario, porque el 84 me está definiendo salario, entonces ahora sí calcúlale los 3 meses, los 20 días y las demás prestaciones. ¿Sí? Como lo comento, nadie lo hace. Pero si es el caso de una persona que se va a la junta y lo están asesorando, el asesor le va a decir, oye, aparte de tu salario aquí que yo veo en la nómina, ¿qué más te daban? ¿No? Ah, pues mira, aquí tengo un cheque que me dieron, pero era de viáticos. Venga para acá, ¿no? Integra. Oye, pero era para gastos. No importa. Nosotros lo vamos a integrar. ¿Por qué? Porque con el 84 dice, fíjense lo que menciona, y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. O sea, ¿le estás entregando ese dinero de viáticos? Sí. Entonces, si el trabajador tiene esas pruebas, va a poder solicitar la indemnización, incluyendo esto de acuerdo al artículo 84. ¿Sí? Entonces, esto es un tema eh, que obvio, solo cuando el trabajador se sube al RIN es cuando se va a contemplar. Cuando se hace en escritorio, nadie calcula los 3 meses, incluyendo estos conceptos.
por decir, si le doy yo viáticos, ¿es por cheque o por transferencia? Ah, bueno, lo más recomendable es que tú pagues directo. Eso es lo más recomendable. Que va a haber casos en que va a ser literalmente imposible. Como por ejemplo, pues imagínate que es un chofer de un Torton y lo mandas a un México Monterrey y le dices, oye, tu check-in en el hotel es a las 12, ¿eh? Pero lo paró la Federal de Caminos y ya perdió la reserva, ¿no? Y le oye, ¿cómo crees? Pues ya habíamos pagado el hotel, ¿cómo me haces eso, no? Va a decir, bueno, para la próxima vas tú, ¿eh? Ujú. O sea, hay funciones en que es literalmente imposible poder hacerlo. Pero hay otros casos que sí. O sea, si yo mando a un auditor a hacer una auditoría a Guadalajara y lo estoy mandando en avión, pues sabes que tu check-in es a tal hora, tu check-out es a esta, ya tienes la reserva y lo único que te voy a dar en un correo electrónico es el número de la reserva, el hotel ya está pagado, el boleto de avión ya está pagado, en el hotel tienes derecho al desayuno y lo único que te voy a dar es para las comidas, tan, ¿no? Te van a ir a recoger a tu hotel, te van a ir te van a dejar en el hotel y lo único que vas a pagar es comidas y el taxi hotel, aeropuerto, aeropuerto de tu casa. Y para eso pues tienes una factura, ¿no? ¿Por qué así de exagerado? Porque no solo estaríamos en presencia del 84, sino estaríamos en presencia del artículo 94, el artículo 94 de la ley del impuesto sobre la renta. Si me lo permites, te lo voy a leer. Ley del impuesto a la renta, artículo 94. Perdón, 93. Rectifico. 93 de la ley de renta. Y estamos en la fracción 17. El primer párrafo del 93 dice que todos los conceptos que están aquí, si nos da tiempo los repasaremos porque vale la pena, son ingresos exentos para el trabajador. Y en la fracción 17 dice lo siguiente, los viáticos, coma, cuando sean efectivamente erogados en servicio del patrón y se compruebe esta situación con comprobantes fiscales correspondientes. Órale, ¿qué quiere decir? Que puede darse el caso de que tengas un ingreso grabado en el trabajador por el tema de los viáticos y que tengas que retenerle impuesto. Y el trabajador decir, a ver, momentito, ¿y por qué me cobras impuesto de un gasto que es tuyo, patrón? No te pases del listo, ¿no? ¿Qué va a acabar sucediendo? Que hay que piramidarle. Y entonces ya te costó doble el viático. Porque si no tuvo comprobantes fiscales, es no deducible. Pero la ley te dice que le retengas impuesto al trabajador porque es ingreso acumulable para el trabajador. Entonces no lo hiciste deducible y aparte le pagaste el impuesto al trabajador. Tuviste que piramidar para que esa retención no le impactara a él en su bolsillo, en su neto, ¿no? Entonces este tipo de erogaciones tiene un doble castigo. La no deducibilidad y la retención como ingreso acumulable del trabajador. Entonces, por eso te digo, nada más es el tema del 84 de la Ley Federal del Trabajo. Es un tema del artículo 94, fracción séptima. Mira, hay trucos, no te los puedo decir en cámara, pero si a las 3 tienes un acercamiento, te puedo pasar algunos tips, ¿no? Que te pueden ayudar a sufragar este tema, porque sí es un problema en algunos sectores, como lo comenté, los coordinados, ¿no? Yo tengo una flota de 20 trailers y estamos haciendo, vamos a pensar que es una empresa muy bien organizada y hace rutas de esclavas. O sea, siempre es un México-Guadalajara, Guadalajara-México, México-Guadalajara, Guadalajara-México. ¿Ok? Aún así,
no puedes prescindir de darle dinero al trabajador. La talacha, el federal de caminos, el caballero templario que hizo una barricada en Michoacán, N factores, ¿no? Pues, oye, si no le das lana, imagínatelo allí en medio de que le pararon el camión. Oye, es que estos cuates quieren 500 para que me dejen pasar. Pues negocia con ellos, dales 200, sí, pero no me diste 50 pesos. O sea, ¿cómo negocio? ¿No? Y es una realidad en México. O sea, el que no ve eso, pues está ciego, ¿no? Eso es una realidad. Entonces, sí hay oye, yo tengo un sobrino que arreglaba lectores de tarjetas, ¿no? En ciertas empresas. Y ahí lo traía, ¿no? O sea, de aquí, y ahora vete a Acapulco, y ahora, ya que estás por Acapulco, pásate a Chilpancingo, y de repente, oye, pues deposítame. O sea, pues ya me mandaste al Chilpancingo, ¿y qué me voy a dormir en el coche o qué, no? Entonces, pues sí, ¿sabes qué? Ya te depositamos, ya, paga el hotel. A veces ahí estaba esperando en la cajero afuera a que le hicieran el depósito para poder sacar la lana y pagar el hotel. Entonces hay ciertos giros que son todo un problema, pero hay que visualizar el tema del 94, porque perdón, 93, de la ley de renta, porque te puede estar costando una lana o teniendo un riesgo muy alto, porque a lo mejor no le haces la retención y el día de la visita domiciliaria del SAT te dice, oye, todo esto era ingreso del trabajador y no lo consideraste. Oye, pero no era ingreso del trabajador, era para gastos. Sí, pero la ley dice que si no te lo comprueba con comprobantes fiscales respectivos, es ingreso del trabajador. ¿Sí? Entonces, sí, ahí hay tema, amigo. Sí, hay que tomarlo en cuenta. ¿Mandé? Ya te preocupé, ¿verdad? ¿No? Entonces todavía no vale la pena el curso. Si sales de aquí preocupado, ya valió la pena Ok. Bien, normas protectoras del salario, ya comentamos una y la más importante, es que es irrenunciable e inembargable. Sí, esto es algo bien importante. Tenemos algo que también hay que visualizar, los periodos en los cuales se puede hacer una retención al trabajador. Y pongo un caso no poco común en las empresas que no tienen el debido cuidado de visualizar si el trabajador tiene créditos Infonavit o créditos Fonacot, ¿no? Entonces les llegan las liquidaciones del Infonavit y se las quieren descontar al trabajador. Y el trabajador tranquilamente puede decir, oye, no me lo puedes descontar porque ya se te prescribió el plazo. Entonces hay un plazo específico para poderle hacer retenciones a los trabajadores. Otra de las normas protectoras es que no se puede hacer el pago a través de transferencias bancarias, cheques depositados en cuentas bancarias, a menos que el trabajador haya otorgado su consentimiento escrito. Hay empresas que por default hacen dispersión de nómina, ¿no? Y no tienen el debido cuidado de recabar la autorización del trabajador o el consentimiento del trabajador, ¿no? A veces incluso ni siquiera la recomendación sería un consentimiento, sino la recomendación sería una petición expresa del trabajador. Oye, te pido que me deposites en esta cuenta, ¿no? Esa sería la forma más ortodoxa de hacerlo, ¿no? ¿Por qué sería la forma más ortodoxa de hacerlo? Porque la ley dice que todo cargo bancario que se le haga al trabajador tendrá que ser cubierto por la empresa, ¿no? Entonces, vamos a pensar que le hablan, ¿no? Por teléfono, oye, tienes un crédito preaprobado con tu tarjeta de nómina, ¿no? Ah, qué buena onda, ¿no? Voy burlando al banco por mi crédito preaprobado y le empiezan a hacer cargos a su cuenta. Conforme a la ley, el patrón se vuelve solidario
de esos créditos y de los intereses respectivos. Entonces, para que no exista esa solidaridad, no es consiento que me deposites en esta cuenta, sino sería te pido que tú me deposites en esta cuenta que es mi cuenta, ¿no? Entonces cambia mucho el aspecto legal, ¿no? Porque de otra manera, las tarjetas de nómina no deberían de contener comisiones. Está prohibido. Pero sí hay tarjetas de nómina que empiezan a volverse tarjetas de servicio en algunos momentos, ¿no? Disposiciones en efectivo. Oiga, ¿quiere disponer de efectivo? Sí. Ah, pero le vamos a cargar 10 pesos. Ah, no importa, ¿no? Pues, ¿qué crees? Esos 10 pesos, la empresa se vuelve solidaria con esos 10 pesos. Porque todo cargo, dice la Ley Federal del Trabajo, si tú le depositas en una cuenta bancaria, todo cargo, tú se lo tienes que cubrir. Entonces, qué diferente es decir, oye, yo le dije que me consintiera que depositara en la cuenta, a decir, no, él vino y me pidió que le depositara en esa cuenta, ¿no? O sea, cambia mucho el aspecto legal de una y otro escenario, porque estamos hablando de protección al salario. O sea, porque si de otra manera, si hubiera uno de esos tipos de cargos, pues el banco le podría chupar su saldo, ¿sí? Primero ella. ¿Y eso se puede incluir en una cláusula del contrato o es mejor hacerlo No, como en es una en un hoja aparte? documento por separado. Ah, ok. Sí, o sea, no sería un término contractual, sino sería una solicitud expresa del trabajador. Ok. Ujú. ¿Qué es esto, el Duolingo o el Candy Crab o qué? Duda. Entonces, si el trabajador tiene un préstamo de nómina en su tarjeta y no lo paga, ¿el empleador está obligado a responder por ese préstamo? Insisto, la empresa es solidaria con todo cargo que se le haga al trabajador en la cuenta, con todo cargo que se le haga. O sea, ¿por qué? Porque es una norma protectora del salario. Entonces, si allí le están cargando comisiones por esos créditos, le están cargando intereses, pues el trabajador puede voltear y decir, oye, patrón, pues todo lo que me deposita se lo lleva al banco, ¿no? Es una norma protectora. Entonces sí, hay que tener este debido cuidado. Ok, llegamos al tema de los FDIs. Eh, Aquí hay algo que a mí me molesta. Que el artículo 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en mi opinión, se excedió. Y en mi opinión, tiene un entorno político, porque por primera vez en México, no, yo creo que por segunda vez en México. La primera vez fue con Gustavo Díaz Ordaz, que teníamos un secretario todopoderoso, ¿no? Ustedes están muy jovencitos y no saben de lo que les estoy hablando. Pero exactamente, exactamente. Y en el sexenio pasado vivimos un escenario muy parecido. Llegamos a tener un secretario todopoderoso, que casi casi era como el señor virrey, ¿no? Entonces, se propone una reforma al artículo 99 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se las voy a leer. Eh, Dice el artículo 99. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las obligaciones siguientes. Y fíjense la fracción tercera. Expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo en la fecha en que se realizan las erogaciones correspondientes, los cuales podrán utilizarse, fíjense en esto, qué delicado es este tema, los cuales podrán utilizarse como constancia o recibo de pago
para efectos de la legislación laboral, a que se refiere el artículo 132, fracción séptima y fracción octava y 804, primer párrafo, fracciones 2 y 4 de la Ley Federal del Trabajo. Primer tema. Ok, citaste, no es el único tema en materia de la reforma fiscal del 2014, hay muchos, pero este es uno de ellos. Ok, citaste a la Ley Federal del Trabajo, pero ¿qué tal si yo trabajo en una paraestatal de la Administración Pública Federal y soy un trabajador que debiera de estar sujeto a la ley de los trabajadores al servicio del Estado, ¿no? ¿Y a mí qué me van a dar? A los del apartado A, porque citaste la Ley Federal del Trabajo, darles una copia del CFDI. ¿Y a los demás qué les dan? No lo menciona, primer aspecto. Segundo aspecto, el comprobante del CFDI de nómina de la versión de complemento de nómina 1.0 no cumplía con los requisitos de la Ley Federal del Trabajo. La nueva versión sí, la que apenas entró en vigor el año pasado. Pero la primera versión no cumplía con la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, dice la ley, oye, con esto ya cumpliste con la Ley Federal del Trabajo. ¿En serio? Quiero ver que algún secretario de acuerdos me lo acepte. Que yo con mis XML un USB, ¿no? Mira, aquí están mis comprobantes expedidos por el patrón, ¿no? El secretario de acuerdos va a decir, "¿Y qué pruebas con eso? Si no cumple con la Ley Federal del Trabajo, ¿no?". El nuevo comprobante sí cumple, pero fíjense lo delicado de todo este escenario. Estamos parados en estas disposiciones, estamos parados en la ley laboral, no en ley fiscal. Sin embargo, fíjense las disposiciones en este sentido. Me voy a brincar un poco. Ahorita me regreso, no soy tramposo. Ahorita me regreso aquí. Déjenme irme a lo que son los FDIs. Ahorita regreso. ¿Dónde están los FDIs? Aquí está. ¿Ok? Fíjense en estos aspectos. Es resolución miscelánea fiscal. Insisto, resolución miscelánea fiscal. Estas disposiciones están en el ámbito fiscal, ¿no? ¿Y qué me dicen? Los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores en una página o dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa, tendrán por cumplida la entrega a los mismos. O sea, pónselos ahí en una página de internet y que ellos los bajen. Y dice la ley en el artículo 99, fracción tercera, ya cumpliste con la Ley Federal del Trabajo. De veras que yo me dan ganas de preguntar, oye Luis Videgaray, ¿de cuál fumaste? O sea, ¿qué hace pensar que una ley fiscal me permite el cumplimiento de una ley laboral? Son dos ramas del derecho totalmente ajenas una de la otra. O sea, es más, las figuras jurídicas que están en lo fiscal no siempre cumplen con las figuras jurídicas de los otros ámbitos de la ley. Les pongo un ejemplo, asociación en participación. Ley General de Sociedades Mercantiles dice es un contrato, ley fiscal dice es persona moral. Fideicomiso, la ley de fideicomisos me dice es un contrato, la ley fiscal dice es persona moral. Establecimiento permanente, las leyes mercantiles me dicen es una sucursal. La ley fiscal dice si el establecimiento permanente es de un extranjero, es persona moral. O sea, como podemos observar, la ley fiscal se cuece aparte. De tal manera que ¿cómo es posible que una disposición fiscal acabe regulando la Ley Federal del Trabajo? O sea, de todas se excedió. Se excedió así, con letras mayúsculas, negritas y subrayados. Porque no tiene sentido legal que con una disposición fiscal
me diga, ya cumpliste con el término de laboral. Y nuevamente yo preguntaría, el trabajador se va a la junta y yo le digo, oye, no, ese no es su salario. A ver, demuéstramelo. Aquí está el XML que le subí al portal en una página de la empresa y él podía descargarlo en cualquier momento. ¿Dónde te firmó de recibido? No, no tengo la firma, pues él lo descargaba. Y dice la regla 2751 que con eso yo ya cumplía. El secretario de acuerdos va a decir, ¿en qué momento el trabajador estuvo de acuerdo con eso? O sea, ¿en qué momento él se dio por recibido de su salario y consintió que ese era su salario? Tenía que firmarte el recibo. O sea, ningún secretario de acuerdos va a decir, ah, sí, la regla 2751, sí, cierto.